Hola chiquillos, aquí son puras personas desconocidas, así que no los conozco, pero no importa. Preséntense. Hola Lucas, tú dijiste hola por el chat. Hola Andrux. Pregunta, ¿hay solo gente de los H o igual hay gente de acá de Conce? Que igual lo promocioné para todos porque les sirve a varios cursos. Por saber nomás, una estadística pequeña. Hoy el otro día me mandaron unos listados, los voy a mostrar y vamos viendo qué hacemos. No sé si serán eso, si será algo diferente. Porque dice uno primer semestre de 2023 y otro dice 2019. Nunca le cambiaron la fecha a las cuestiones. Ese es uno de los que me mandaron. Que tiene básicamente resolver EDP homogéneas. No tiene tanta versatilidad de ejercicios. Y otro que me mandaron fue un taller. Que lo mando ahora. Ya, esas dos cosas tengo. ¿Está bien o no? ¿Falta algo? La primera guía que me mandaron son básicamente, como les decía, EDP homogénea en coordenadas rectangulares. Onda, calor y vibración, o sea, la ecuación de la onda. Y este tiene varias de potencial y también en coordenadas polares. No sé qué les conviene más que empecemos. Cuéntenme. Me habían dicho que la prueba es mañana, ¿o no? ¿Está bien eso? ¿Esa información? Ya, mándamelo al correo, a ver, ahí la miramos. ¿Es una prueba anterior? Ya, a ver, igual harto atrás, pero estos cursos no cambian mucho, la verdad. Mándamela nomás. En una de esas se parece a alguno del taller. En una de esas. Ya, sí, podríamos hacer uno de calor, como para partirse. Al final. Hola Danidet, estoy haciendo EDPs. Esto está harto lejos de los cursos que das tú. Más adelante te van a servir, sí. Pero por ahora falta todavía. No, pero tranquilo, más adelante. Ahí vas a aprender, de a poquito. Si esta materia se ve en general en el último curso matemático que tienen casi toda la ingeniería.
¿Qué es? Son ecuaciones derivadas, ¿sí? Pero son derivadas parciales porque son funciones que dependen de varias variables. En un curso de ecuaciones, básicamente tú lo que buscas es una función. Si la función es la incógnita y aparece en una ecuación que están derivadas. Entonces a veces te aparecen derivadas con respecto al tiempo, con respecto a la posición, y eso igual complica no llegar a integrarlo. A eso voy. No es como lo que uno ve de repente en cálculo 2, por ejemplo, que eso llega y se integra. En ecuaciones diferenciales ordinarias se ve lo mismo, pero con una variable. Esto es con varias variables. Y se usa toda la materia que uno ha aprendido en matemáticas. Cosas de álgebra lineal, cosas de cálculo. Ya, mientras Nati me manda el otro, empecemos con uno de calor, para calentar. De los del... A ver. De los de esta unidad, o sea, de esta guía. Si no, si estos ejercicios son largos, pero son bien entretenidos. Yo los encuentro entretenidos, me entretengo con ellos. De esta guía, ¿cuál les tiene que hacer? Cuéntenme, ¿cuál le ha causado mayores problemas? Porque, por ejemplo, del ítem 1, esos dos se hacen igual, porque son condiciones de contorno homogéneas. Ese y ese también se hacen igual, porque son condiciones de contorno no homogéneas, pero se hace un cambio de variable. Bueno, el de abajo también, en realidad. Entonces, de esos que marqué, serían como los más completos para hacer. De al menos de calor. Este también es de calor, pero las condiciones de contorno hay una que está derivada y una que no. Entonces también podría ser ese. Si se fijan, todos los que están acá arriba son puras condiciones de Dirichlet. Sí, son condiciones sobre la 1 más, no sobre la derivada. Entonces, como les digo, son muy parecidos todos. Hagamos uno de ahí, pues. A ver no sé. El D puede ser. No sé, ¿les tinca? Cuéntenme. Ocupen el chat, chiquillos. Ya, partamos con el D y el... Ya, igual es que el F lo podríamos dejar pauteado porque de verdad que una vez que uno entiende este ejercicio, lo entiende todos, porque son todos la misma historia. Ya, el D, este. Ya, ojo, que estamos aquí en ecuación de calor. Eso es importante hacerlo notar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice cuál EDP vamos a utilizar. Hay varias. La EDP que tiene todas esas condiciones. Por lo que vi en las guías, ustedes usan esta notación. VT igual a cuadrado UXX, ¿cierto? Porque en varios libros aquí le ponen K nomás, en vez de A al cuadrado. ¿Está bien eso o su profe también usa la K? Porque a mí me gusta más la K porque escribo menos. Es más fácil escribir una K que un A al cuadrado. ¿Usa la K? Ya, usemos la K entonces. Me gusta eso. Ya, esa es la EDP que hay que resolver. Entonces, esto básicamente ¿qué es? ¿Cómo se comporta la temperatura de una barra unidimensional, ¿cierto? En el tiempo. Estas de acá, esas, son las condiciones de contorno. Nos dice que en los extremos de la barra, de largo, ojo, de largo 1, ¿sí? Porque el X es la variable espacial, esta es una barra de largo 1, la temperatura en el borde izquierdo, o sea, cuando el X vale 0, es 1. Y la temperatura en el borde derecho es 4. Mientras que la temperatura inicial de la barra en cada punto lo da esa función, ¿cierto? Así es como se interpreta esta ecuación.
Estas son las condiciones de borde o de contorno. Y la otra es la condición inicial. Y esas son las cosas que uno tiene que reconocer primero en todo este tipo de ejercicios. Ahora, cuando uno quiere resolverlos, las condiciones de contorno tienen que ser homogéneas. O sea, en otras palabras, estas de acá tienen que ser 0. Entonces, este es un problema que no es llegar y utilizar el método de separación de variables, sino que primero hay que adaptarlo. ¿Y cómo se adapta? Haciendo un cambio de variable. Entonces, coloquemos solución. Primero, debemos homogeneizar las condiciones de contorno. ¿Ya? Ese es el paso 1 en cualquier EDP que no tenga las condiciones de contorno homogéneas. ¿Sí? Ahora, en la ecuación del calor, y ojo, cuando estas de acá son condiciones de Dirichlet o de Robin, o sea, mixtas, ahí podemos hacer un cambio que es bien simple. Que es el siguiente. Hacemos el cambio U de xt igual B de xt más f de x. Ya, lo explico para que se entienda. La u es la función que nosotros estamos buscando, ¿sí? ¿Cómo estamos redefiniendo esta u? La estamos, por así decirlo, descomponiendo en dos partes. En otra función b, que la gracia es que esta tenga condiciones de contorno homogéneas, ¿ya? Eso es lo que queremos. Queremos que esa tenga condiciones de contorno homogéneas. ¿Ya? Porque así va a ser más fácil resolver. Después con el método de separación de variables, al tener condiciones de contorno homogéneas, uno puede resolver. ¿Ya? Y la otra función que estoy agregando, fíjense que es una función que depende solo de la variable espacial. Y la idea es que ella se lleve las condiciones de contorno. Entonces, si es que esta se lleva las condiciones de contorno, ¿qué va a pasar con la B? La B va a valer 0 en el borde. ¿Ya? Eso es lo que me importa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace? Una vez que uno propone el cambio, que es lo que acabo de hacer, lo reemplazamos. ¿Sí? Lo reemplazamos en la ADP y vamos viendo qué es lo que tiene que cumplir la F. Entonces, reemplazamos en la ADP. Ya, este tipo de sustitución es clásico, chiquillos, ¿sabes? Por si acaso. Cuando las condiciones no son homogéneas. Ya, ¿qué pasa si reemplazamos? Miren. En la izquierda tenemos derivada de u respecto a t, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué pasa si aquí ustedes derivan? En el lado izquierdo queda la derivada de u respecto a t, ¿cierto? Y en el lado derecho queda la derivada de b respecto a t más 0, porque la f estoy asumiendo que depende solo de la x, ¿ya? Entonces esa, al derivarla, es 0. Entonces, esta parte de la ADP ya la tengo lista. U de t va a valer b de t, ¿ya? ¿Y qué pasa en el lado derecho? Si en alguna parte tienen dudas, chiquillos, hablen nomás, no pasa nada. En el lado derecho necesito la segunda derivada de u con respecto a x. Entonces, acá, esta es la clave. Esa. Si derivamos respecto a x dos veces, ¿qué es lo que queda? Derivada de eso respecto a x dos veces más la derivada de eso respecto a x dos veces.
¿cierto? Que sería, como depende solo de x, f''. ¿Sí? Y ahora junten. ¿Sí? Teniendo esas dos cosas, puedo reemplazar en la de p. U de t igual k uxx. Va a ser lo mismo que llegamos y reemplazamos, ¿cierto? U de t es b de t, k por uxx, o sea, bxx más f segunda. Entonces, aquí es donde uno ya tiene que empezar a jugar con cómo definir la f. Miren, aquí. A todo esto, casi todos los problemas del taller es más o menos lo mismo, ¿eh? Hacer un cambio de variable que se los proponen y ustedes tienen que ir construyendo las funciones. Ya, en este, ¿qué debería pasar? Piénsenlo un poco, para que sea o para que siga siendo la ecuación del calor que teníamos inicialmente. Derivada respecto a t igual a k por segunda derivada respecto a x. Derivada respecto a t, k segunda derivada de b respecto a x. Fíjense que para que no se altere la dp, o sea, para que quede igual, lo que podríamos decir es que, quiero que f segunda sea 0. Entonces, eso es lo primero que vamos a imponer. Imponemos que f segunda sea 0 para que la dp quede la misma. ¿Ya? Eso. Entonces, si el f segunda es 0, la dp no se va a modificar. Ahora, lo que también queremos es que esta f, como les comentaba, se lleve las condiciones de contorno. Entonces, volvamos acá, a lo que voy a marcar acá arriba. Ahí. ¿Qué pasa si evaluamos en... ¿Cuáles eran las condiciones? Se me olvidaron. En 0 y en 1. ¿Qué pasa si ustedes hacen u de 0t? 0, 0, 0, ¿cierto? Lo único que estoy haciendo es que el x vale 0. b de 0t va más f de 0. ¿Qué nos decía la condición? La primera condición de contorno. ¿Cuánto valía el u en 0t? Ahí está. U en 0t valía 1. Entonces, aquí es donde hay que imponer otra cosa. Recuerden, ¿qué fue lo que les dije inicialmente? Quiero que la B tenga condiciones homogéneas. O dicho de otra forma, quiero que la F se lleve las condiciones de contorno. Si yo quiero que esto sea 0, ¿qué es lo que hay que imponerle al F? Ahí está. Si yo digo el F de 0 quiero que valga 1, el B va a ser 0, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que imponer. Ya, si el f de 0 vale 1, el b de 0t, que es este de aquí, va a ser 0. O sea, condición de contorno homogénea. Ya, y hacemos lo mismo con la otra. La otra era u evaluado en 1t. O sea, lo único que hay que hacer es que el x valga 1. Y escribir. U de 1t va a ser igual a b de 1t más f de 1. ¿Y esto cuánto nos decían que tenía que ser? Eso siempre va a estar en el enunciado porque es parte del problema. Tiene que ser 4. Todo esto tiene que ser 4. Entonces, misma historia. Si nosotros queremos que esta condición de contorno sea 0, la única forma en que eso pase es que
f de 1 sea 4. ¿Ya? Y fíjense, ¿qué es lo que formamos con esas tres cosas? O sea, segunda derivada de f vale 0, f evaluada en 0 vale 1 y f evaluada en 1 vale 4. Lo que tenemos ahí es un problema de valores de contorno. Que al final es como los PBI nomás, pero hay que resolverlo con estas dos condiciones, ¿cierto? Ya, hasta ahora, ¿alguna duda, chiquillos? ¿Va bien todo? ¿Entendieron el cambio? ¿Lo habían hecho antes? Yo me puse a hacerlo nomás, pero capaz que no lo hayan visto. O sea, no, según yo sí lo vieron, pero igual. Cuéntenme. ¿Entendían ese cambio de variable? ¿Lo habían hecho ya en algún ejercicio que hayan probado antes? La verdad es que no lo entendiste o no lo habías usado. Oh, súper poco. Súper poco. Ah, ya. Una clase chuta. Ya, pero eso, en todas las CDPs, y eso como que les quede, ¿ah? En todas las CDPs, cuando las condiciones de contorno, por contorno nos referimos a cuando la variable x o la espacial es 0, ¿sí? Cuando las condiciones de contorno, miren, no son 0, hay que hacer un cambio de este estilo para que queden 0. Y después cuando hagamos el método de separación de variables van a entender por qué. Pero tienen que ser 0. ¿Ya? Si no son 0, esta es una propuesta. Y si no, en el taller hay más ejemplos de tipos de propuesta que uno hace. Pero todas se basan más o menos en lo mismo. En descomponer la solución en una que va a tener condiciones de contorno homogéneas y en otra que la vamos a construir para que se lleve las condiciones de contorno. ¿Sí? Miren, en este caso se llevó el 1 y el 4, la f. ¿Sí? Esa es la gracia. Ya, entonces, si esas tres ustedes las resuelven, hagámoslo aquí chiquitito. F segunda igual a 0, f de 0 igual a 1, f de 1 igual a 4. Ya, ese problema. No sé si se dan cuenta que la solución no es difícil, porque la EDO es llegar y integrarla. ¿Cierto? La integramos dos veces y ahí sale. La función tiene esta forma. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Porque la integramos una vez, queda una constante. La integramos de nuevo, la constante la multiplicamos por x y le sumamos otra constante, ¿cierto? O sea, esa EDO no tenía ningún brillo en realidad. Era llegar y integrar dos veces. Y después usamos las condiciones de contorno para saber cuál es la f. F de 0 vale b. Y esto tiene que ser 1. Listo, tenemos b. Y f de 1 valdría a más b. Pero dijimos que el b valía 1 y esto tiene que ser 4. O sea que la vale 3. Así que la f que necesitábamos está lista. F de x es igual a 3x más 1. ¿Sí? Esa es la f. Ya, y miren, volvamos un poquito al principio. ¿Qué dije de la u? Acá. La u la descompuse en una f que ya acabo de construir. ¿Sí? Pero me falta la b. Y esa es la EDP que vamos a resolver ahora. La EDP para la b, porque teniendo la f, teniendo la b, vamos a tener la u, ¿cierto? Porque la sumamos solamente. Estos ejercicios son súper completos, chiquillos. Van a ocupar caleta de cosas. Vamos a ocupar series de Fourier al medio.
Vamos a ocupar series en particular. Convergencia de series. Ya. La B, miren. ¿De dónde saco cosas de la B? Acá. La F segunda, nosotros dijimos que era 0. Entonces, ¿qué es lo que nos queda para la B? La misma de P. Derivada de B respecto a T es K por la derivada de B respecto a X dos veces. Entonces, donde B es solución de BT igual K BXX. Esa es la de P. ¿Y cuáles eran las condiciones de contorno? Todo lo que hicimos en la hoja anterior fue justamente para que en 0 valga 0 y en 1 también. ¿Sí? Como les digo, la F la construimos para que pase esto. Acuérdense acá. U de 0t tenía que ser 1, pero dije, ya, pues F de 0 va a valer 1. Entonces así, esa tiene que ser 0. Y lo mismo abajo. Dije F de 1 igual a 4, para que la otra condición de contorno también sea 0. Eso es lo que estábamos buscando. Ya. Y la condición inicial. Esa tenemos que despejarla. ¿Cómo? De acá. U de x0 va a ser b de x0 más f de x. Entonces esta, que es la que a mí me interesa ahora para poder armar la b, la saco despejando. Paso el f de x restando y está listo. ¿Sí? Este lo resto y estamos evaluando en t igual a 0. ¿Sí? Entonces acá quedaría u de x0 menos, no igual, f de x. Y esas dos cosas las tenemos. La condición inicial me la da el ejercicio, que era, ¿dónde está? Acá. X menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Esa es la condición inicial del problema original. Y el f de x es el que acabamos de construir. Ya, entonces, hasta ahora, lo único que hice fue construir una f, que la gracia que tenía era que se lleva las condiciones de contorno. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me queden condiciones de contorno homogéneas. Si las condiciones de contorno ya son homogéneas, el paso que acabo de hacer es innecesario. ¿Cierto? O sea, una hoja solamente para que aquí, en vez de un número, quedaran ceros. ¿Sí? Ya, y ahora recién, como les decía, empezamos a resolver la de P. Lo único que hicimos antes fue adaptarla un poco. ¿Y cómo la vamos a resolver? Vamos a utilizar el método de separación de variables. Que, ojo, como les decía, esto se puede utilizar solamente ahí. Condiciones de contorno homogéneas. ¿Ya? Ya, ¿y qué significa resolver por el método de separación de variables? Significa suponer, ya aquí ojo, estamos suponiendo, pero después de que uno supone y resuelve, se da cuenta que estuvo bien la suposición. Eso es clásico de matemáticos, ¿eh?
suponer cosas, o sea, que cosas tienen una cierta forma, reemplazarla, despejar, por ejemplo, la misma variación de parámetros. También es suponer algo. Y después de que uno hace todas las cuentas, se da cuenta que el supuesto estaba bien. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que la solución la podemos separar en una multiplicación. ¿Ya? De dos funciones. Una que solo depende de x, o sea, es una que tiene solo la variable espacial. La que tiene que ver con el espacio, porque el punto del espacio. Y otra función que solo depende de t. O sea, una función que depende solamente del tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende la separación de variables? Función que depende solo de la variable espacial por función que depende solo de la variable tiempo. ¿Ya? Eso es el método de separación de variables. Suponer que la solución tiene esa forma. ¿Vale? Ya, ¿esto lo hicieron en clase? Porque me dijeron que tuvieron dos, o una clase. Generalmente esto es lo primero que se hace. ¿Se acuerdan haber visto esto? ¿O vieron menos que eso? Ya, sí, eso sí. Sí, al final todas las CDPs se reducen a esto, ¿ah? Se reducen a buscar un cambio conveniente para que las condiciones sean homogéneas. ¿Sí? Independiente si es calor, si es onda o si es potencial. ¿Sí? Que sería la ecuación de Laplace. ¿Ya? Ahora, otra cosa, el profe o la profe usa las mismas letras que estoy usando yo. Es que a mí es súper cómodo ponerle X mayúscula que depende de X y T mayúscula que depende de T. Pero hay algunos que usan otras letras. Para mí es más cómodo eso. Ah, ya, pues usan M y N. Sí, es lo mismo al final, ¿cierto? Ya, ¿qué prefieren? ¿Sigo con M y N? Ya, sigamos con M y N para que después no les cause algo si es que ven la otra letra. Pero es lo mismo, como les comentaba. M y N. Ahí está. Ya, y miren, aquí vamos a entender por qué las condiciones de contorno tienen que ser homogéneas. Ya, de partida. Si evalúo en x igual a 0, ¿qué es lo que queda? Queda esa, ¿cierto? Esa evaluada en 0 y la n queda tal cual. Ya, y esto por condición de contorno tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, si esa es una función, ojo, esa es una función que no es la función nula. La única forma en que esta multiplicación sea 0 es que el m valga 0, ¿cierto? El m de 0 valga 0. Ya, y eso no lo hubiésemos podido deducir si es que esto, por ejemplo, hubiese sido igual a la condición de contorno 1. ¿Sí? Ese producto igual a 1 no les da información de esto. Por eso es que las condiciones de contorno tienen que ser homogéneas. ¿Ya? Porque al ser 0, nosotros decimos, ah, ya, pues la constante es 0. Pero al ser cualquier otro número, la constante no tiene, no sé, puede ser lo que sea. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la otra condición de contorno? Después vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hicimos, ¿sabes? Porque estos ejercicios, como les digo, igual son súper largos. Ya, B de 1t. ¿Qué hay que hacer? La x vale 1. M de 1 por n de t. Ya, y esto, misma historia. La condición de contorno es 0. Entonces, ese 0 de ahí es el que estamos copiando
acá. ¿Ya? Y se dan cuenta, si eso no fuera 0, tampoco hubiésemos podido deducir lo que voy a escribir ahora. Que el m de 1 vale 0. ¿Sí? Ya, y ahora, ¿qué pasa si es que esta b, que yo supuse que era de esa forma, la reemplazamos en la de p? ¿Qué debería pasar? Veamos. Necesito la derivada de b con respecto a t. ¿Cuánto vale eso? Es llegar y derivar. ¿Cierto? Esto no depende de t, así que queda solito, afuera, multiplicando. Y esta función depende solo de t. Entonces esto en realidad es la m por la derivada de la n con respecto a t. Pregunta, esto es solamente para anotación. Las derivadas respecto al tiempo, ¿su profe las coloca con puntito igual? Generalmente se hace para poder diferenciarlo. ¿Sí? Derivadas respecto a x van a ser con las comitas y derivadas respecto al tiempo van a ser con los puntitos. ¿Usan esa notación? ¿Y cómo lo hacen entonces para diferenciar? Porque son dos derivadas distintas. ¿Ambas la usan con prima? Ya. Ya, pero ¿entienden a lo que voy o no? O sea, tenemos derivada respecto a x y derivada respecto a t. Entonces, igual ahí de repente ponerle solo comitas puede ser confuso. ¿Sí? Y de hecho en muchos libros hacen lo mismo. La comita es derivada respecto a x y el puntito es derivada respecto a t. ¿Ya? Para que no nos confundamos, yo voy a usar comitas y puntos, ¿vale? Después ustedes si quieren le cambian la notación, pero con comitas y puntos es bien ilustrativo. Ya, y miren, ¿qué pasa si derivan con respecto a x dos veces? Tendrían que mantener eso, porque depende de t, no de x, y la m la derivan, ¿cierto? Y ahí se nota la diferencia, ¿cierto? Con el punto estoy derivando respecto a t, y con las comitas estoy derivando respecto a x. Ya, y ahora, ¿qué pasa si reemplazan esto? Ahí arriba, en la de p. Lo voy a escribir acá abajo. bt igual k bxx. Sería lo mismo que m n punto igual a k por m segunda por n. ¿Sí? Es la misma de p, solo que ahora con las variables después de suponer que la b tiene esa forma. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es dividir por k mn. O sea, k por b. ¿Qué queda? M n punto dividido en k mn igual eso dividido k mn, ¿cierto? Lo único que hice fue dividir en ambos lados, por la constante k, la función m y la función n. Que al final acuérdense que esto es solamente la b.
Y aquí es donde llegamos a algo interesante. Miren, voy a escribir la dependencia para que se note más. Sí, antes me estaba ahorrando la variable, pero podemos ponerla igual, ¿cierto? M segunda es en realidad M segunda de X. M es en realidad M de X. Y al que se le ocurrió esto, felicitaciones para él en algún momento de la historia, porque todo eso, no sé si se dan cuenta que solo depende de t. Lo de arriba es una función que depende de t. Lo de abajo es una función que depende de t por una constante. ¿Cierto? Entonces, de ahí para allá, solo depende de t. Y en el otro lado de la igualdad, tenemos puras cosas que dependen de x. ¿Sí? Conclusión. Para que algo que solo depende de t sea igual siempre a algo que solo depende de x, la única forma en que pase eso es que sean ambas constantes. ¿Ya? El razonamiento clave del ejercicio es ese. Hacer la separación de variables, a un lado depende de t, al otro depende de x, y la única forma en que sean iguales es que esto sea constante. ¿Sí? Porque piénsenlo así. ¿Puede tener algo con t? No, porque esto nos dice que solo depende de x. ¿Puede tener algo con x? No, porque esto nos dice que solo depende de la t. ¿Ya? De ahí sale ese argumento. ¿Ya quedó claro hasta ahora? Si en algo no entienden, pregunten nomás, ¿eh? No pasa nada. Porque sin mentirles, de verdad, no les estoy mintiendo cuando les digo que todos los ejercicios son más o menos lo mismo. Lo único que va cambiando son los problemas de Sturm-Liouville que salen al medio. Y eso. Pero el razonamiento es el mismo, en casi todo. Ya, y aquí... aquí uno dice ya es constante. Pero ¿qué constante? Miren, vamos a ponerle... menos lambda. ¿Ya? ¿Por qué? Aquí vamos a caer a la teoría de los problemas de Sturm-Liouville. ¿Qué pasa si ustedes toman esta parte de la igualdad? ¿Qué les queda? Les queda m segunda de x más lambda m de x igual a 0. ¿Cierto? Porque este multiplica y después suman todo al otro lado. Ya, ¿y qué habíamos dicho del m? Aquí, ahí está. M de 0 vale 0 y m de 1 vale 0. ¿Qué es eso? ¿Se dan cuenta? O sea, desde la EDP saqué esa EDO. Desde las condiciones de contorno homogéneas saqué esas condiciones para el M. Juntando todo, lo que estamos haciendo es formando un problema de Sturm-Liouville. O un problema de valores propios y funciones propias. Exacto, Nati. Justamente es eso. ¿Se dan cuenta que hasta ahora todo tiene sentido? Y llegamos aquí a un PSL regular, ¿sí? Que tiene valores propios. A todo esto, pregunta. Este PSL en particular,
¿a ustedes les hacen resolverlo completo o pueden ya decir cuáles son los valores y vectores propios? Porque en realidad este es el clásico. Es como, por así decirlo, el elemental de todos los PSL. ¿Hacen resolver completo el problema? ¿O pueden exhibir directamente los autovalores y las autofunciones? Ya, eso. Gracias. Ya, entonces, miren. Ahora, ¿por qué le puse menos lambda? Es solamente para que quede bonito. ¿Sí? Es solo para que quede bonito y quede el PSL que ustedes conocen. Si alguien le hubiese puesto lambda, no es que esté mal, pero es que ahí queda con un menos y hay que hacer un arreglo de signo. ¿Ya? Entonces ustedes escojan, como el lambda es arbitrario, le pueden poner el signo que quieran. ¿Sí? Ya, entonces, este tiene valores propios, lambda sub n igual a npi cuadrado. ¿Cierto? O sea, sería en estricto rigor partido por el L, pero el L vale 1. ¿Cierto? ¿Y cuáles son las funciones propias? Las m sub n son seno de raíz de lambda, o sea, eso, por x. Y entonces, eso es importante. Una vez que ustedes hacen la separación de variables, lo que obtienen siempre es un problema de Sturm-Liouville. ¿Ya? Entonces, hasta ahora, fíjense que la m ya sé qué forma tiene. Que es la m que está acá. Y además, ¿qué más sacamos del problema de Sturm-Liouville? Sacamos que el lambda no es que sea cualquiera, ¿cierto? Porque uno en principio dice, ah, es constante, pero la constante, pucha, uno puede decir cualquier cosa. Con el problema de Sturm-Liouville garantizamos que los lambdas son de esa forma solamente. No es que sea cualquier número. ¿Ya? Ya. Y una vez que uno resuelve el problema de Sturm-Liouville, saltamos al otro problema, pues el problema temporal. ¿Sí? Porque este, si lo quieren ver así, es el problema de la variable espacial. O problema espacial. Si le quieren poner de una forma. Entonces ahora vamos a resolver el problema temporal, que sale de dónde? De igualar esas dos cosas. ¿Ya? Entonces ahora, para cada n natural, vamos a resolver eso. Ojo, como el lambda, miren, el lambda, ya claro, es un número que dijimos que no es cualquier número, pero para cada natural tenemos un lambda distinto. Por ejemplo, si el n vale 1, aquí iría un pi al cuadrado y ahí resolvemos una ecuación diferencial. Cuando el n vale 2, aquí tendríamos 4 pi al cuadrado y ahí tenemos que resolver otra. ¿Se dan cuenta? O sea, para cada número natural hay que resolver una ecuación diferencial. ¿Sí? Por eso es que le puse para cada n en n. ¿Ya? Y esa es una ecuación diferencial ordinaria de grado 1. Además es lineal, ¿cierto?
Ya, ¿y cuál es la solución de esa EDO? Es una EDO de orden 1. No debería costar tanto resolverla. Si no lo quieren ver así, véanlo así. Cuando ustedes tenían en EDO y' más un número por i igual 0. Es lo mismo, solo que con otras letras. ¿Cuál era la solución de eso? Era el clásico problema de decaimiento exponencial. O si es que no lo quieren ver así, véanlo como un aniquilador. Esto era d más alfa aplicado en i igual 0. Es lo mismo. Y el d más alfa, ¿a qué funciones aniquilaba? A esas exponenciales. ¿Ya? Entonces, esa EDO en realidad, como les digo, la pueden resolver de un montón de formas. Podrían resolverla como lineal, buscando un factor integrante. Podrían resolverla escribiendo eso como un aniquilador y viendo cuáles son las funciones que aniquila. Podrían buscar un sistema fundamental de soluciones. Ya tienen libertad para resolverla. ¿Ya? Y la solución es esa. Con una constante adelante, pero ojo, después nos vamos a dar cuenta que no es necesario poner esa constante. Si quieren la colocan, ¿eh? De hecho, pongámosla. Después vamos a ver por qué no es necesario. Ya. A sub n por e elevado a todo eso. ¿Sí? El lambda n era todo eso. Npi cuadrado. Lo reemplacé solamente. ¿Y qué habíamos dicho de la solución? La B. ¿A dónde está? Aquí. La B, partimos diciendo que era la M por la N. ¿Sí? Pero ¿qué acabamos de ver ahora? Que la M tiene infinitas posibilidades y la N también tiene infinitas, dependiendo del N. ¿Cierto? Del N chiquitito. ¿Sí? Entonces, si tenemos infinitas posibilidades, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener infinitas soluciones. ¿Qué sería? Multiplicar esas dos. La n era la exponencial y la m era el seno. Y como les dije, ya pongámosle la constante. ¿Ya? Y después, si aquí hay varios truquitos, después de que ya tenemos esa solución, ¿qué es lo que a nosotros nos dice el principio de superposición de soluciones? Nos dice, si tenemos varias soluciones, en este caso son infinitas, la combinación lineal de todas también es solución. No sé si se acuerdan cuando en EDO ustedes buscaban soluciones para construir un conjunto fundamental de soluciones. No sé, por decir algo, e elevado a t, e elevado a menos 2t, y después, ¿cómo construir la solución general? Había que hacer una combinación lineal, ¿cierto? Combinarlas todas. Y acá no es distinto. O sea, tenemos infinitas soluciones. ¿Y cómo armamos la solución general? Haciendo la combinación lineal de todas. Entonces luego, gracias al principio de superposición de soluciones, ese es el principio, la solución general de la de P va a ser una combinación lineal de todas. ¿Y qué significa una combinación lineal?
sumar todo con constantes adelante. Ya le vamos a poner esa. ¿Ya? Y esta suma, como estamos sumándolas todas, el n es un número natural. O sea, la suma tiene que ir desde 1 hasta infinito. ¿Ya? Y por eso es que yo les decía que después, o sea, ¿se acuerdan cuando resolvimos esta? Les dije, la a sub n da lo mismo. Da lo mismo si la colocan o no. ¿Por qué? Porque después cuando ustedes hacen la superposición de todas, van a multiplicarla igual por una constante. Y esa constante la pueden juntar. ¿Ya? Entonces, en vez de ponerle a sub n por a sub n, pongámosle b sub n nomás. ¿Sí? Entonces, fíjense que la solución ya está lista. La solución general. Lo que nos faltaría ahora es ver cuánto vale la constante que está en rojo, b sub n. Que es lo mismo que ustedes hacían en EDO. Encontraban un conjunto fundamental de soluciones, hacían la combinación lineal y tenían la solución general. Pero después las constantes, ¿cómo las encontraban? Era con la condición inicial, ¿cierto? Acá es lo mismo. Vamos a usar la condición inicial. ¿Qué es lo que nos dice? Entonces, ahora usamos la condición inicial, que sería hacer el t igual a 0, ¿cierto? Eso es condición inicial, como parte de nuestro sistema, en este caso de la barra con temperatura. Si el t vale 0, todo eso se hace 1, ¿cierto? Porque queda e elevado a 0. Eso es lo que quedaría. ¿Y cuál era la función? ¿A dónde está? Ahí está. Esa es la condición inicial. X menos 1 al cuadrado menos 3x menos 1. X menos 1 al cuadrado menos 3x menos 1. Que de hecho eso se puede desarrollar, ¿cierto? ¿Cuánto da? X cuadrado menos 2x menos 3x son menos 5x. Y nada más, eso. Ya, y aquí estamos casi, ¿eh? ¿Qué es lo que nos faltaría hacer ahora para que la solución esté completa? ¿Cómo encuentro los b sub n? ¿Qué significa una función escrita como una serie de cosas con seno? ¿Qué era eso? Justamente, bien Nati, eso. Lo que nos está diciendo ahora esta igualdad es que tenemos que encontrar una serie de Fourier de senos de la función x cuadrado menos 5x. Así vamos a determinar estos coeficientes. ¿Ya? Entonces, lo anterior corresponde a una serie de Fourier de senos de la función x cuadrado menos 5x. ¿Ya? En otras palabras, los b sub n. ¿Cuál era la fórmula? Y aquí les hago una pregunta. ¿A ustedes les pasaron una fórmula para encontrar los b sub n con la integral o con el producto interno? Al final, o sea, es lo mismo, pero para hacerlo, ¿cómo se los pasaron a ustedes?
que a veces le enseñan directamente la fórmula con la integral y a otros les ponen los productos interiores. Con la integral, ya. Entonces, si es la integral, es la integral sobre el intervalo. En este caso 0, 1. ¿De quién? De la función que estamos representando, que es esa, por ese seno, y esto iba dividido por el periodo, que en este caso era 1, o el largo, no sé si le ponen T o L, pero en este caso es el largo de la barra, que es 1. Entonces ahí están, así salen los coeficientes. ¿Le ponen L? Ya. Ya, pues en este caso el L es 1, porque ese es el largo de la barra. ¿Ya? Hola Carlos, función compuesta. No, de eso tengo poco. Mándame un correo y te puedo enviar lo que tengo. ¿Vale? Para pegarle una busca al canal porque parece que tengo algo, pero no estoy seguro. Y ahí te mando los links de lo que tenga. ¿Vale? Sí, sí, me acuerdo que a los de medicina les expliqué. Pero no, según yo tengo otros. El correo es el que aparece ahí en la esquinita. Que es lo mismo que las redes sociales, matemáticas y algo más, @gmail.com. Ahí te busco algún video de eso y te lo envío, ¿vale? Ya. Ya, pues, ¿y esa integral cuánto vale? En este caso el L vale 1, ¿cierto? El largo de la barra es 1, porque era de 0 hasta 1. Así que, si quieren, le cambian el L por 1. Ya, y esa integral es por parte, dos veces, ¿cierto? Ya, esa no la voy a hacer, ¿eh? Esa la hacen ustedes. Si alguien la tiene hecha y me la quiere dictar, mejor. Y B sub n vale, o podríamos hacerla con software porque me da lata hacerla. A ver, es la integral desde 0 se me quedó pegada la página. Denme un segundito. Hoy la página que calcula integrales no funciona. ¿Está mala? Ya es x cuadrado menos 5x seno de n pi x desde 0 hasta 1.
Ya, me salió, para que después lo comprueben si es que a alguien no le resulta. N cuadrado, pi cuadrado. Más 2 por menos 1 a la n. Menos 2 partido en n cubo pi cubo. Eso me salió. ¿Le creo o no le creo al Wolfram Alpha? Ya, pero como les digo, al final eso ya es la última cuenta. Es hacer la integral solamente. Y después con ese resultado ustedes lo reemplazan. Este de aquí. Lo reemplazan ahí y tienen la solución del problema. Y ese es el final del ejercicio. Así, b de xt sería la suma, o casi el final, en realidad nos falta un pequeño paso. N igual 1 hasta infinito del b sub n que acabamos de encontrar. E elevado a menos k, n pi cuadrado t, seno de n pi x. Ese es el b, pero nuestro problema, ¿se acuerdan que era la u? ¿Sí? Pero si tenemos la b y teníamos la f, volvamos al principio. La b la acabamos de resolver, ¿cierto? Desde la de p. La f la construimos al principio para que se llevara a las condiciones de contorno. Si sumamos las dos, tenemos la solución del problema. Ahí está la b y la f era 3x más 1. Esa es la solución del problema de valores iniciales y de frontera. ¿Ya? ¿Quedó claro, chiquillos? Como les había comentado, este tipo de ejercicio igual es súper largo. Porque se pasean por casi todos los contenidos que han visto. Al menos en esta parte del curso. Series de Fourier, problemas de valores de frontera, problemas de Sturleville. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta ahora o no? Cuéntenme. Oye, todo esto acá en Conce está súper helado. Santiago yo creo que está peor. Yo soy de Conce, no les había contado todo esto. Sí, no, si son largos y nada que hacer. No hay una forma de hacerlos más cortos. Pero a pesar de ser extensos, de verdad, les juro que son todos muy parecidos. Hagamos otro. ¿Cuál? A ver, ¿cuánto salió? 1, 2, 3. Ah, no fue tanto. Fueron 3 páginas. O sea, no, sí vale harto. Pero pensé que iba a salir más largo porque era con la sustitución. Ya, y fíjense que en realidad todos los del ítem son iguales. El F, que hace un rato habían dicho hagan el F, es casi lo mismo. Miren, en vez del 1 tenemos T0. En vez del 4 tenemos un T1. En vez de 0 y 1 tenemos 0 y L. Y en vez de esta función
tenemos esa de ahí. Entonces, la forma de proceder, les juro que es la misma. ¿Qué es lo que tendrían que hacer para modificarlo? Donde había un 1, le ponen T0. Donde había un 4, le ponen T1. Y en el problema de Sturluville, en vez de un 1, van poniendo un L. O sea, sería algo así, miren, para que se den cuenta que es lo mismo. Ya, esto no tiene nada que ver con las condiciones, así que queda igual. Esto queda igual, porque no tiene que ver con las condiciones de contorno. En vez de 1 y 4, este sería T0 y T1. Ahí cambia un poquito. ¿Sí? Entonces, este sería T0. Este sería T0. Y este sería T1. O sea que la vale T1 menos T0. Esa sería la recta. ¿Sí? T1 menos T0 por X más el B que es T0. Ir haciendo lo mismo, solo que con letras. Después, aquí quedaría una L. Y aquí queda la función que les quede. Da lo mismo. ¿Sí? Si quieren le colocan g de x, para que no se confundan con las letras. Después, ¿qué hacen el método de separación de variables? Eso es lo que cambia. O sea, cambia el problema de Sturluville. ¿Cuáles serían las soluciones? En eso cambia. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Si de hecho uno puede, por así decirlo, tener una pauta de resolución e ir rellenando un par de cosas nomás. Después acá, claro, aquí va a quedar partido por L, porque el L valía 1 antes. Partido por L. Partido por L. Partido por L, partido por L. ¿Sí? Y esta sería la G que le había dicho hace un rato. O sea, también sería una serie de Fourier, pero de la G que les resulta, y la función base es esa, nπx partido por L. Entonces aquí iría el L, y aquí iría el L, y aquí iría la G. Y como les comentaba, el ejercicio fue lo mismo. ¿Se entendió eso que dije ahora o no? Lo único que hice fue ir escribiendo encima lo que cambiaría, que fueron súper pocas cosas. Y de hecho, todos los problemas que tengan que ver con temperatura les va a pasar lo mismo. Tiene que quedarles una exponencial que es decreciente por una función seno-coseno. ¿Ya? ¿Preguntas, chiquillos? ¿Quedó claro? ¿Para que hagamos otro? Ya, ¿cuál podríamos hacer? Y como le dije, todos los de temperatura son lo mismo. Se reduce a lo mismo. Podríamos hacer uno de onda. No sé, ¿les tinca? Para que vean cuál es la diferencia. Es muy parecido todo, ¿eh? Pero igual cambia un poquito. ¿Sí? Ya, hagamos uno de onda. Este lo vamos a hacer un poquito más rápido, porque los pasos son casi los mismos. Lo único que cambia es el problema de aquí, el temporal. ¿Dónde está? Este. ¿Sí? En la ecuación de onda, ese es lo único que cambia. Porque como tiene una segunda derivada respecto al tiempo, aquí queda un n segundo. Entonces, en vez de una exponencial, van a ser cosenos y senos. Es la única diferencia. A ver. Ya, esos son los de onda que hay. ¿Cuál hacemos?
El A, el B, el C o el D. En verdad son muy parecidos, ¿ah? No es como que uno tenga más cosas que el otro. Hagamos el B, que ahí tiene un polinomio, entonces eso puede ser un poquito más... O el D, no sé. Sí, igual puede ser el D. Cualquiera de esos dos. Sí, porque este tiene la condición acá 0 y acá una función. Este tiene acá el 0 y ahí la función. Está como al revés, pero de verdad que va a ser lo mismo. Y hagamos ese. Una ecuación de onda. Hoy por lo que viene el taller igual hay ejercicios peludos. O sea, en el sentido de que si han tenido solamente una o dos clases, no son para nada sencillos de resolver. Porque aparece la ecuación de Laplace en coordenadas polares y eso igual hace que los problemas de Sturluil sean problemas donde utilizan la ecuación de Cauchy-Euler. Esa que uno ve en Edo, en la parte de lineales de orden superior. Ya, ese. Ya, aquí la de P es... esa, ¿cierto? Esa es la ecuación de onda. La diferencia con la de calor, derivada doble respecto a T. ¿Ya? Ojo, que en este problema, en particular, fíjense que la condición de contorno ya es homogénea. Así que no hay que hacer algo como lo que hicimos en el anterior. ¿Sí? Porque esa primera parte se hacía solo cuando las condiciones de contorno no eran homogéneas. ¿Vale? Entonces aquí llegamos y utilizamos el método de separación de variables directo. Entonces utilizamos el método de separación de variables. En otras palabras, suponemos de que la u la podemos separar como multiplicación de dos funciones, ¿cierto? Y funciones independientes. Una de la x y otra de la t. ¿Sí? Ahí está. Eso es separación de variables. Suponer eso. Ya, inmediatamente, ¿qué pasa con las condiciones de contorno? U de 0t. ¿Qué significa? Que el x vale 0, ¿cierto? Y nos dicen que esa condición es nula. Así que igualamos a 0 y aquí es donde nosotros ya sacamos una condición para el m. Desde esa igualdad, como es 0 la multiplicación, ¿quién es el que tiene que ser 0? El m de 0. ¿Sí? Porque el n no es una función nula. Así que el m tiene que ser 0. Es la única forma. Y la otra condición de contorno es u evaluado en pi, t. ¿Qué sería? Ahí poner pi, ahí poner pi. ¿Cierto? Ya, y eso, ¿cuándo es 0? Es lo mismo que antes, ¿cierto? La n no es una función nula, así que
el numerito, que es m evaluado en pi, tiene que ser 0. Ya tenemos las condiciones para el m. ¿Qué nos falta? Tomar todo esto y meterlo en la EDP. Hacer la separación de variables, escoger la constante, que van a ser los valores propios del problema de Sturluyville. ¿Sí? Si se dan cuenta, si al final, de verdad, el proceso es más o menos el mismo todo el rato. Ya, utt igual c cuadrado uxx. Si reemplazamos, ¿quién sería utt? O la segunda derivada de u respecto a t. Sería derivar dos veces la n, ¿cierto? La m depende de x, así que esa no se altera. Y al otro lado, c cuadrado uxx. Que en este caso sería derivar dos veces la m, porque la n depende solo de t. Así nos queda. Después, el siguiente paso es el mismo que hicimos antes. 1 partido la constante por la u, que en este caso es mn. ¿Cuánto queda? Queda así, ¿cierto? Ay, me faltó la c cuadrado que estaba acá arriba. Ahí sí. Entonces la m se simplifica, la c cuadrado se simplifica, la n se simplifica. Queda la segunda derivada de n con respecto a t partido c cuadrado n de t al lado izquierdo, y en el lado derecho queda la segunda derivada de m partido la m. Y de nuevo, mismo razonamiento. Todo eso depende de la t. Todo esto depende de la x. La única forma en que ambas cosas sean iguales es que sean iguales a una constante. ¿Y por qué le coloco menos lambda? Por lo mismo que habíamos dicho antes. Es para que después nos quede el problema de Sturluyville solamente. Ya, pero la constante ustedes le pueden poner lo que quieran. Ya, y aquí, de nuevo, por una parte, si ustedes se quedan con eso, es m segunda más lambda m. M segunda de x más lambda m de x igual a 0. ¿Y cuáles son las condiciones de contorno? Ahí están. M de 0 igual 0, m de pi igual a 0. Que ese ya sabemos que es un problema de Sturluyville. Siempre va a ser un problema de Sturluyville. Ya. Y el otro problema es el problema temporal, el que tiene relación con la variable t. Que sería igualar esas dos cosas. Denominador multiplica, después suman todo a un lado. Queda n segunda más lambda c al cuadrado n de t igual a 0. Ojo que este problema, el problema con la variable temporal, ese lo resuelven después cuando ya conozcan el lambda, ¿sí? Pero esos son los dos que salen.
Que es lo mismo que hice en el anterior, ¿eh? Solo que ahora lo estoy ordenando de forma distinta. Pero es lo mismo. Ya, este es un problema de Sturlubir que ustedes le conocen las soluciones. ¿Cierto? Son las mismas de antes. Pero el L vale pi ahora. Entonces, desde el problema de Sturlubir obtenemos que los valores propios son npi partido por L, que en este caso es pi. O sea, los valores propios son n cuadrado. Facilito. ¿Y cuáles son las funciones propias? Era, en este caso, senos, ¿cierto? Seno de la raíz de los lambda n, o sea, n, por x. Entonces, lista una parte. El problema de Sturlubir siempre a ustedes les entrega la función que tiene relación con la variable espacial, que es, en este caso, la m. Y para la n, lo único que hay que hacer es tomar este lambda, que son infinitos, ¿cierto? Ya dijimos que esto en realidad es válido para n, ¿cierto? Y hay que resolver esta E2 para sacar la n. Después con las dos formamos una solución, hacemos el principio de superposición y ahí salen la solución general. Después con las condiciones iniciales sacamos las constantes. ¿Sí? El proceso es el mismo. Entonces, ahora, desde el problema temporal, tendríamos n segunda sub n, porque acuérdense que para cada natural estamos resolviendo eso, más, estoy acá, lambda c cuadrado. O sea, n cuadrado c al cuadrado. Porque el lambda es n cuadrado. Y al lado, n. Ya, y esa es una EDO de segundo orden. Que en realidad es de esta forma, miren. Y segunda más omega al cuadrado y. ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan? Esa EDO, ¿qué es lo que modelaba? ¿Y cuál era la solución? Ahí está la segunda derivada. Ahí está un número al cuadrado. Y ahí está la función sin derivar. Ojo que esto se los digo solamente para que agilicen el método de resolución. Eso es un oscilador armónico. Si es que vieron resortes en EDO, se ocupa harto cuando nos tienen sistemas sin roce. Saludos Felipe, éxito Andrux. ¿Dónde está Andrux? No ha hablado en todo el rato. ¿Estará todavía? Ahí está, apareció, muy bien. Ya, entonces eso, en este tipo de ecuaciones de onda siempre sale un oscilador armónico, porque es lógico, si es una onda, está oscilando, ¿sí o no? Tiene que salir. Sí, que participe, eso mismo. Si no pasa nada, si preguntan. Si quieren mandar saludos, si alguien está de cumpleaños, no pasa nada. Ahí lo saludamos y todo. Le cantamos incluso. Ya, pues. Solución. Esa es una EDO, como les digo, que modela un movimiento armónico simple. Es C1 por coseno CNT C2 seno
de CNT. Ahí está, ya, si habla nomás, no pasa nada. Ahí está, esa es la solución. Acá el CN me quedó como que fuera un subíndice, está al lado. Y en estricto rigor esas constantes dependen también de n, ¿cierto? Dependiendo del problema que estamos resolviendo, van a ser esas constantes. O sea, depende del n. Ya, listo. Tenemos la m, tenemos la n. ¿Cómo se llamaba la función? Era u, ¿cierto? Sí. U sub n de xt sería la multiplicación de ambas. C1n coseno de cnt seno de nx ahí está, eso es. Esa sería una solución que sale de multiplicar la n con la m, ¿cierto? Si se fijan, lo único que hice fue agregar el seno, nada más. ¿Y qué nos dice el principio de superposición? La solución general va a ser una combinación lineal de todas las posibles soluciones, en este caso con todos los n's. Entonces, así, la solución general de la EDO, o de la EDP en realidad, estoy leseando, va a ser sumar todas multiplicadas por una constante. Y pasa lo mismo que antes. Si multiplicamos por constantes, por ejemplo, no sé, pues esto ustedes lo multiplican, por decir algo, por una sub n. Este multiplica, chuta, no, ese no. Multiplica ese y multiplica a esa de ahí. Y multiplicación de constantes arbitrarias da también una constante arbitraria. Así que voy a escribirlo así. A sub n coseno cnt. Pero mejor el seno lo dejo afuera nomás, estoy leseando. B sub n seno de cnt seno de nx. ¿Cierto? Lo puedo dejar afuera, si al final es un factor común. No es necesario que multipliquen ambos. Ahí está. Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Con el del calor. Aquí aparecen dos sucesiones, o sea, dos sucesiones de constantes que tenemos que determinar. Antes teníamos una sola y teníamos una condición inicial. Ahora, si tenemos dos que encontrar, necesitamos dos condiciones iniciales. Y eso es lo que nos dan. ¿A dónde está? Acá. Ya, esas. Usémosla, si para eso son. ¿Qué dicen las condiciones? Miren, esa condición es la forma inicial que tiene la cuerda, si fuese una cuerda que está vibrando. Y esto de acá es la velocidad inicial de la cuerda. ¿Ya? Así se interpreta. La primera condición es la condición de la forma inicial. ¿Sí? Porque nos dice cuál es la posición de cada punto en el instante cero. Eso es la forma que va a tener. Y lo de abajo nos dice que la derivada respecto a t en cero vale eso. O sea, en otras palabras, esa es la velocidad inicial de cada punto de la cuerda. Esa sería la forma de interpretar las condiciones las condiciones iniciales. Ya, usémosla. Si el t vale 0, u de x 0. Lo único que hay que hacer es reemplazar el t por 0.
el coseno de 0 vale 1 y el seno de 0 vale 0. O sea, esto desaparece completo. Va a quedar solamente el a sub n por seno de nx. Y esto nos dicen que tiene que ser 0. Ya, aquí, ¿qué hacemos? ¿Cuánto valen los a sub n? ¿Se puede saber o no? ¿Cuál es la serie de Fourier de la función nula? Esa es la pregunta al final. ¿Qué pasa si intentan sacar los coeficientes? ¿Cuánto valen? O sea, si los quisiéramos calcular sería algo como la integral de 0 a pi, 1 partido por pi. ¿Qué función estamos representando? La nula. ¿Sí? Y esa multiplicación vale 0 y la integral definida de 0 es 0. Y eso tiene todo el sentido del mundo porque la serie de Fourier representa una función de manera única. Entonces, si todo esto son 0, estoy sumando puros ceros y me da el 0. Nada más que hacer. Cuando ustedes estaban en álgebra lineal y querían hacer la combinación lineal nula, la única forma de obtenerla era con escalares 0, ¿cierto? Acá es lo mismo. Estamos haciendo una combinación lineal igual al nulo. Si el conjunto era linealmente independiente, que en este caso son funciones ortogonales, así que si es linealmente independiente, las constantes tienen que ser 0. Así que esto de acá inmediatamente no juega. Si no hubiese sido 0, no sé, por decir algo, hubiese sido x, ahí sí, pues habría que hacer la serie de Fourier y sacar los coeficientes. ¿Ya? Entonces, esa sería la primera condición. Y la otra, esta, para poder utilizarla, necesitan la derivada respecto a t, ¿cierto? De la u. Entonces, eso vamos a hacer ahora. Toda esta cosa la vamos a derivar respecto a t para poder usar la otra condición inicial. Quedaría suma de n igual 1 hasta infinito. Eso ya desapareció. Ya saqué que la n valía 0. Y acá, cuando eso lo derivamos con respecto a t, quedaría b sub n por c por n, ¿cierto? Coseno cnt seno de nx. Esa sería la derivada de u respecto a t. Y ahora usamos la condición inicial. Hay que evaluar en t igual a 0. Si el t vale 0, este coseno vale 1. Así que queda bn por c por n. O si no les gusta ese orden, que a mí ya me causó un poco de toque. C, primero porque es constante que no depende de n. Después n, porque es una constante que en realidad depende de n, pero es directamente la letra. Y después el bn porque eso ya es lo que no conocemos. Ya, pero es una tontera de orden nomás. El coseno dije que valía 1 y todo esto es seno de nx. Ya, ¿y esto cuánto tiene que ser? Era... ¿qué función? Ah, 8 seno al cuadrado de x. Ya, y aquí hay una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque antes aquí aparecía, por ejemplo, el b sub n, solito.
Y decíamos, el B sub n es el coeficiente de la serie de Fourier, ¿cierto? Pero ahora, todo esto es el coeficiente. O sea, para sacar ese coeficiente completo, ahí recién usamos la fórmula de la serie de Fourier, que sería integral desde 0 hasta pi, ¿cierto? 1 sobre pi. ¿Y quién integrábamos? La función que estamos representando por la función base. O sea, por la función que va en la serie de Fourier. 8 seno al cuadrado de x seno de nx dx. ¿Sí? O sea que el b sub n va a ser, lo despejan. El c por n lo dividen y ahí está. C por n por pi, integral de 0 a pi. El 8 lo pueden sacar. Y eso es lo que les queda. ¿Ya? Ahora, para integrar esa cosa, tienen que hacerlo por caso. No lo voy a hacer, ¿ah? Caso n igual a 1, porque ahí los senos pueden juntarlo y les queda un seno al cubo. O bien, caso n distinto de 1, que ahí no pueden juntarlos. ¿Ya? Esas integrales igual son cuáticas, por si acaso. O sea, cuáticas en el sentido de que hay que les adapto con las propiedades del seno de la suma de la diferencia. Ya, pero ahí salen los dos casos. Cuando el n vale 1, es más fácil, porque de hecho es con una sustitución simple. Y cuando el n es distinto de 1, ahí habría que usar identidades que se llaman de prostaféresis. No sé si les suena. O quizás las conocen, pero no con ese nombre. Que eso igual pasa harto. Que son multiplicación de seno y coseno, los pueden ir juntando. A ver si me acuerdo cuál era la del producto de seno. Seno de nx por seno de mx era igual al coseno de la suma eso da coseno coseno menos seno seno, no, coseno de la diferencia, ahí sí, más coseno de la suma, o menos, sí, menos coseno de la suma, sí, eso era. Esa es la identidad que ocupan para el n distinto de 1. Sí, en este caso el m, este va a ser 1. Y esta de acá, tienen que transformarla para poder integrarla. Así como les digo, va a salir largo, pero ese lo hacen ustedes. 1/2 menos. Esa es la identidad del cuadrado. Ah, pero ahí les queda seno por coseno. No es esa que escribí, es otra. Pero no es difícil. Es más o menos lo mismo. Seno de nx por coseno de mx. Esto era seno de la suma menos, no, más seno de la diferencia
Es así. Esa es la que hacen para hacer la integral. Ya, entonces el seno cuadrado lo descomponen en esto. ¿Sí? Y después hacen la integral utilizando esa propiedad. ¿Ya? Este salió un poco más corto. Un poco. Porque me salté la integral, sí. Pero si se fijan, hagamos un recuento. Condiciones de contorno homogéneas, listo. Nos tiramos al método de separación de variables. Desde las condiciones de contorno homogéneas sacamos condiciones de contorno para la función que depende de la variable espacial, del espacio, ¿cierto? La x. Después, desde la EDP, juntamos en un lado todo lo que depende de t, en otro lado todo lo que depende de x, y eso tiene que ser constante. Entonces de ahí sale un problema de Sturm-Liouville y un problema temporal, pónganle así, ese no tiene nombre. Ya, del PSL sacan cuáles son estos lambda, o justo mi cara tapa, ahí. ¿Cuáles son esos lambda? Que tenía que ver con los valores propios. Y además, ¿cuáles son las m, las funciones m, que serán las funciones propias del problema de Sturm-Liouville? ¿Cuáles son las m que pueden utilizar? Y conociendo los lambda, ahí resuelven el otro problema, que es el problema temporal. Después, una vez que tienen ambas, la m y la n, multiplican y tienen una solución. ¿Cómo las construyen todas? Haciendo una combinación lineal de todo. ¿Sí? ¿Y eso qué les entrega? Les entrega algo que se parece a una serie de Fourier. ¿Qué hacen después para encontrar estas constantes? O en realidad no son constantes, son sucesiones, ¿cierto? Porque dependen de n. Ahí necesitan tener condiciones iniciales. ¿Ya? Y con esas condiciones iniciales, lo único que después hay que hacer son series de Fourier. Y ahí sacan los coeficientes. Ya, chiquillos, eso es. Igual son caleta de pasos, pero no sé si se dan cuenta que igual son casi todos iguales. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pucha, quería haber alcanzado a hacer uno de potencial, pero no alcanzo, chiquillos. Perdón por eso. Pero potencial o la ecuación de Laplace es exactamente lo mismo, ¿eh? Sí, de hecho, este mismo PDF, en la descripción del video voy a subir el PDF, por si acaso. Ahí después lo pueden descargar para que lo miren. Según yo escribí completito todo lo que hice, pero en caso de, igual pueden preguntar. Ya, chiquillos, como les digo, no alcanzo a hacer uno de Laplace, perdón. Pero la idea es exactamente la misma. O sea, teniendo las ideas claras de la separación de variables. Ah, no entraría en Laplace, listo. Mejor todavía. Ya, que bueno, porque en el taller habían caleta de Laplace con coordenadas igual más complicadas. Que la idea es la misma. Pero se complica un poco en cuanto a operatoria. Ya. Así que eso, pues, chiquillos, espero les haya servido. Y si pueden, compartan el canal. Porque siempre hago stream de todo, en realidad, de todos los cursos matemáticos. Desde primero hasta lo último que vean de ecuaciones. Ya, sí. Sí me llegó y se me olvidó verlo. Pero lo miro y te respondo, ¿vale? ¿Me mandaste la duda puntual, sí? ¿O solo me dijiste que era el 3? A ver. Escríbeme el correo con tu duda. ¿Sí? Con tu duda en particular. Ya, 3A. Encuentra el desarrollo de Fourier de senos para G en el intervalo. Ya, ¿qué tiene? Era NP X partido. Ah, pero es que S. Bueno, ya S. Mira, ahí está la propiedad que le había dicho recién. Multiplicar. Ah, esa es la de senos.
Ya, sí, te lo contesto al correo, ¿vale? Ya, chiquillos, quedamos ahí. Y ojalá les vaya bien mañana, pues. Espero haberle aclarado bastante la cosa. Como les digo, no es difícil, solamente largo. Pero después los pasos son súper estándar. ¿Sí? Ya, chao Andrux, ahí apareció de nuevo. El Felipe te va a retar. Ya cuídense, y si hay algún problema más adelante, avísenme. Si de verdad que yo tengo disponibilidad para hacer stream, pero de repente no cacho cuando son las pruebas, no cacho nada de eso. ¿Ya? Así que eso, adiós, nos vemos, chao, chao.